Y en nuestro espacio Vivir en Salud quiero recibir con mucho cariño, ya está conectado desde Brasil, el profesor Dr. Efraín Holzerwer. Él es especialista en medicina interna y cardiología, precursor de la medicina ortomolecular en América Latina. Además, es autor, escuchen muy bien, de 73 libros en el área de la medicina y la salud, además de ser creador de múltiples programas de formación en el área de medicina ortomolecular. Querido doctor, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Hola Jackie, ¿cómo estás? Es un placer de estar junto contigo y con el personal que te acompaña en tu programa. Gracias, querido doctor. Realmente qué lindo poder conectarnos, lo que nos permite la tecnología. Estuvo usted participando en el 18º Congreso de Medicina Ortomolecular aquí en Santa Cruz, Bolivia, y realmente tuve la oportunidad de conocerlo y también de participar de una charla súper interesante, justamente hablando de lo que tiene que ver con el envejecimiento saludable. Cuéntenos un poco su experiencia, doctor, ahora ya en Brasil, en la actividad del día a día, ¿no? En verdad sí, combiné contigo de que iríamos a hacer la entrevista. Yo estaría en el consultorio, es decir, dejé a los pacientes esperando un poco, tomando un café, mientras nos detallaríamos aquí con la información. En verdad Exacto. el concepto de envejecimiento saludable no es un concepto reciente, más cada vez está comenzando a adquirir mayor importancia en la población. Tenemos que entender que la medicina no puede ser observada solo como un tratamiento cuando existe alguna queja o alguna molestia del paciente. En general, la gente se ha acostumbrado que cuando tiene un dolor procura al médico para encontrar una solución vía un analgésico, por ejemplo, para el dolor. Hoy estamos entendiendo de que la prevención primaria y secundaria es extremadamente importante para permitir que la sociedad envejezca en una forma saludable, de modo de que estamos cambiando las pirámides poblacionales. Hasta 50 años atrás, países como Bolivia tenían una población predominantemente joven y el ápice del triángulo era muy pequeño. Entonces, el costo social del envejecimiento era prácticamente no representativo. En cambio, en los tiempos actuales, el número de hijos han ido disminuyendo, la población se está procreando mucho menos y, lógicamente, la gente está envejeciendo más y el costo social de él es muy alto, tanto en el sentido de jubilación como en el sentido de salud. Entonces, si la idea es de que la población va a terminar envejeciendo, hagámosla envejecer con mejor calidad, de modo que podamos aprovechar la experiencia de vida de ellos dentro de la sociedad en sus diferentes áreas de trabajo y al mismo tiempo reducir el costo de lo que se presenta en salud. Porque después de que pasas de una cierta edad, normalmente vas a tener un monte de achaques. El corazón se pone más lento, las piernas se hinchan, te duelen las rodillas, te duelen las articulaciones. Existe un proverbio muy famoso que dice que después de que pasaste los 60 años, despiertas en la mañana, no tienes dolor ni uno, estás muerto y no sabías. Entonces queremos atingir Exacto. eso en la población en una forma inteligente y sabes que la mayor parte de las cosas que hay que hacer para eso es de un costo muy bajo y en realidad se necesita mucho más dedicación, cambios de actitud de las personas para poder llegar a ese patamar. Y siempre alguien me pregunta, ¿más eso tengo que comenzar cuando tenía 20 años y hoy ya tengo 60? No, Claro. nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para comenzar. Siempre hay tiempo suficiente para comenzar. Entonces, si vas a comenzar a los 40, a los 50, hay tiempo. Y hay que recordarse de que nuestra genética, en términos de nuestra salud, solo se presenta 15%. Entonces, aparte de representar el color de tus ojos, de los cabellos, cuán alto vas a ser, existe una parte de la genética que se puede expresar positiva o negativamente en el proceso del envejecimiento. Mas ella hoy representa 15% y todavía no tenemos todas las armas para hacer los cambios necesarios. Mas 85% nosotros tenemos como controlar. Tenemos que controlar
a través de cómo comemos, cómo digerimos, lo que eliminamos del organismo, cómo modulamos nuestro nivel de estrés, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos frente a los estímulos externos, positivos o negativos, cómo tentamos nos encarar nuestro relacionamiento social, cuánto vivimos junto con otras personas, amigos, agradables que hacen de tu vida una cosa positiva y cuánto nos refractamos, nos distanciamos de aquellos que son prácticamente una situación negativa en tu día a día. ¿Cuánto fumas? ¿Cuánto bebes? ¿Cuánto vives sedentario? ¿Cuánto vives en un medio que tiene una polución ambiental o una polución sonora? ¿Cuánto de inflamación hay en tu medio interno? ¿Cómo regulas tu actividad hormonal? Porque a medida que vamos envejeciendo, las hormonas van cayendo. ¿Hay que se poner hormonas en todo el mundo? No, no hay necesidad. La caída de las hormonas es parte del proceso normal del envejecimiento. Cuando esta caída es importante, es marcada por una sintomatología clásica, por ejemplo en mujer, la piel se vuelve seca, tiene ondas de calor, tiene sudor, le hormiguean los dedos de las manos y de los pies, se le hinchan los pies, hay dolor en la relación sexual. Es claro que esa mujer precisa de una adecuada reposición hormonal. Es un hombre, está perdiendo músculo, se acabó de libido, no sabe ni para qué sirve aquel negocio que tiene guardado dentro de los calzoncillos, etc. Ese paciente necesita una reposición hormonal. Mas ese paciente tiene 60 años, tiene una vida sexual adecuada para el sexagenario, hace actividad física, no hay necesidad de utilizar hormonas. Si vas a usar hormonas en un paciente que tiene una producción adecuada para la edad, puede ser contraproducente. Conservar el cerebro. Eso es uno de los fenómenos más importantes, conservar el cerebro. Esa es la cosa que más nos deja en contacto con las otras personas, que nos permite contribuir con la sociedad, que nos permite dividir con el resto de la sociedad lo que hemos aprendido durante la juventud. Y el cerebro es un negocio extremadamente interesante, porque nacemos con un monte de células en el cerebro. Dicen que más o menos 100.000 millones. Y cuando llegamos más o menos entre los 25 y 30 años de edad, el cerebro va a tener su número definitivo, 12.000 millones. Quiere decir que perdemos en ese interín 88.000 millones de neuronas. Más con 12.000 millones de neuronas podemos vivir hasta los 150 años pensando. No vivimos así, porque a partir de los 30 años y media, perdemos de 10.000 a 100.000 células todos los días. Eso vale para todo el mundo. Vale desde el presidente de la República hasta el último tipo que cuida de recoger la basura en la calle. La única diferencia es cuánto del medio ambiente va a actuar encima de tu cerebro para que pierdas 10.000 o para que pierdas 100.000. Entonces, dependiendo de la velocidad con que vas a perder tu cerebro, vas a llegar a los 50, 60, 70 años como un ente social o como una persona que va a precisar de constante ayuda para continuar manteniendo vivo dentro de la sociedad. Entonces, claro, como eso hay pelo menos unos 14, 15 ítems que hoy en día si consigues controlarlos y que no precisan de dinero, precisan de información. Es básicamente información. ¿Qué es lo que debemos comer? ¿Cómo debemos operacionalizar la actividad física? ¿Cómo debemos hacer para preservar el cerebro? ¿Cómo hacemos para manejar el estrés a nuestro favor? ¿Cómo hacemos para evitar que nos oxidemos, que nos volvamos un yeso oxidado? ¿Cómo hacemos para que las células no se dividan tan rápidamente y nos lleven hacia nuestra rápida muerte? ¿Cómo hacemos para eliminar la basura que nosotros mismos creamos? ¿O cómo usar esa basura a nuestro favor? Eso se llama senolítica. Si ustedes se acuerdan de un seriado llamado Walking Dead, andando con los muertos o alguna cosa así, había un monte de zumbis. Es decir, las personas normales se volvían zumbis. Tus células acontece la misma cosa. A medida que se va envejeciendo, las células adquieren características propias y pueden producir oxidación, inflamación y, en la peor de las hipótesis, sufrir mutaciones que pueden llevar
hasta situaciones desagradables como los tumores. A esas células las llamamos zumbis. Y esas células, hasta que no son eliminadas, ellas pueden provocar una serie de desastres silenciosos dentro de tu organismo. Y ahí viene lo más interesante. El cuerpo sabe reciclar eso. Hay que prepararlo para reciclar. No piensen que reciclar la basura nació en las autoridades políticas. No, ellos no tienen la inteligencia artificial para pensar eso. Eso solo un cuerpo tan inteligente como el del ser humano podía pensar en usar la basura para reciclar y con ese reciclaje producir sustancias útiles para el organismo, de una manera que eliminas lo que no necesitas y por el otro lado le estás dando al organismo, a partir de su propia basura, materia para permitir una mejor calidad de vida. Hay órganos que se reproducen como el hígado, y hay órganos que no se reproducen, como los óvulos, como el músculo del corazón. Por eso que hay que saber trabajar en cada uno de esos órganos en la forma más inteligente posible. Y el tema del estrés es bastante preocupante porque es uno de los factores de riesgos más importantes que está llevando al envejecimiento, ¿no? Incluso prematuro. O sea, que tú sabes que el estrés siempre es mirado como un enemigo. Y la verdad que el estrés no es un enemigo. Para yo hablar aquí contigo y poner toda mi emoción de mover los brazos, etcétera, necesito algún grado de estrés. ¿Ya? Porque este estrés me permite que mis informaciones vengan rápidamente a mi cerebro a través de un neurotransmisor llamado acetilcolina, y mi euforia es hecha a través de un otro neurotransmisor llamado dopamina. ¿Ya? Entonces yo necesito tener algún grado de estrés para que toda esa información corra paralelamente a las intenciones que yo tengo en el grado de información que quiero pasar. ¿Y cuándo Entonces el puede ser estrés, dañino? cuando es una cosa persistente, Persistente. cuando está y normalmente con carácter de malignidad. Entonces, estoy debiendo dinero en el banco, que no duerma el banquero, mas estoy con un problema de salud y no sé interpretar la gravedad del problema hasta que no hable con el médico, puedo entrar en un estrés crónico. Entonces, el estrés crónico engorda. Entonces hay mucha gente que se reúnen, principalmente las mujeres, en sus grupos sociales, y una le dice a la otra: esta semana no comí absolutamente nada y la ropa me está apretando más. Esta semana paré de comer dulces, paré de comer pan, paré de comer arroz, me levanté, me miré en el espejo Y y me vi estoy con gorda. la cara. Ese es el estrés crónico. Ella tiene el objetivo de perder peso y en ese objetivo de perder peso vive atento a todo, cada detalle que hace. Tengo que hacer ejercicio para emagrecer, no puedo comer eso porque va a engordar, y está liberando cortisol, y el cortisol se tiene agua y sal, y el cortisol pone el azúcar del hígado, lo pone en el plasma para dejarlo feliz al cerebro, mas el cerebro consume poco y lo que no consume se vuelve grasa. Entonces el estrés es altamente engordativo. El estrés crónico mata tu cerebro. El estrés crónico llena de grasa tu hígado. El estrés crónico llena de grasa que las placas que acontecen en las paredes de las arterias, y te puede llevar a un desame, te puede llevar a un infarto y así sucesivamente. Entonces, vean, el estrés en sí, cuando lo usas a tu favor, A tu favor. no. Cuando lo usas en tu contra, te preparas, porque vas a pagar el precio para él. Y hay una premisa simple: lo que en la vida se puede resolver, no te preocupes, en algún momento se va a resolver. Lo que no tiene solución, ponlo en el basurero y hazle un reciclaje. Y de esa manera vas a poder de alguna manera modular estrés. Cuesta, da trabajo, precisa capacidad de saber manejar esa situación, de se adaptar para que el estrés no se vuelva una cosa crónica. Y lo peor es que cuando se vuelve crónico y no has solucionado el problema, vas a entrar en una situación llamada síndrome de estrés postraumática. Esa es la peor. Estás en el fondo del pozo y muchas veces es muy difícil salir de ahí. Hay que regular neurotransmisores, hay que regular órganos, hay que mejorar la capacidad de desintoxicación, hay que mejorar la capacidad de ingesta de alimentos, hay que controlar la oxidación, hay que controlar la inflamación, hay que mejorar el humor, el comportamiento.
todo eso en el paciente para que él pueda volver a tener un estado de vida compatible con sus expectativas. El tema de la inflamación, doctor, con muchas enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas, por ejemplo, el tema de la diabetes, el tema del reumatismo, son tantas patologías y muchas veces el paciente a cierta edad no llega solo con una, sino con más de una, ¿no? En verdad, hoy en día se considera que la población como un todo es una población inflamada. Vean cómo es interesante. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo dos grasas que son extremadamente importantes y que todos tus oyentes la conocen con el nombre de omega. Omega no es solo una marca de reloj. Omega es un ácido graso que existe dentro del organismo y que existe el 3, el 6, el 7, el 9. Mas todo el mundo hoy escucha principalmente del 3. El 6 es muy útil al organismo, es de origen vegetal y él es un famoso mecanismo de evitar la inflamación. Mas si comes mucho 6, él te va a dar inflamación, porque para producir inflamación, tu cuerpo tiene una grasa que no precisas comer, que ella se forma dentro de tu cuerpo y que va a producir inflamación. Ahora, para evitar la inflamación, precisas consumir alimentos ricos en omega 3 y en omega 6. Entonces, no esperen para tener una enfermedad inflamatoria para pensar en la inflamación. El obeso es inflamado, el fumante es inflamado, el estresado es inflamado, el desmemoriado es inflamado, el sedentario es inflamado. Entonces, existen N factores en nuestro día a día que nos vuelven totalmente inflamados y que tienen que ser modulados en una forma inteligente. Ahora, entendemos inflamación cuando tenemos diabetes, porque la diabetes nos tapa las paredes de las arterias, arteriosclerosis, inflamación, porque nos destruye el cerebro, que se llama un proceso inflamatorio neuronal, porque nos destruye los nervios y tenemos dificultades para andar, porque nos destruye los riñones y tenemos que hacer diálisis o trasplantes renal. Mas eso ya es el extremo de la inflamación. Miremos la inflamación al inicio y vamos a ver el potencial que tenemos para ofrecer a esos pacientes una mejor expectativa y calidad de vida. Porque una vez que perdió el riñón, que perdió el sistema neurológico, solo sobra tratamientos paliativos para ir empujando por la barriga. Doctor, ¿cómo vemos la inflamación al inicio? Y es importante porque hay estudios, laboratorios, ¿qué se puede hacer? Mira, hay varios señales que te indican inflamación. El primer señal normalmente se lo ve con frecuencia en el sexo masculino cuando tiene una cintura abdominal por encima de 102 o 104 centímetros. Ese problema lo puedes ver en mujer. Mujer normalmente tiene un formato de pera, el hombre tiene formato de manzana. El formato de pera es prácticamente una grasa subcutánea que no tiene riesgo, mas es difícil de perder. El del hombre es formato de manzana y que es altamente de riesgo, mas muy fácil de perder. Entonces tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces solo ese primer aspecto ya te está indicando un aspecto inflamatorio. Pacientes que sufren de tristeza constante, que lloran, que ven la vida como miserable, o pacientes que viven altamente ansiosos, que nada les deja feliz, que las expectativas no son completas, que se claman de la vida, son pacientes altamente inflamados. Y claro, existen algunos exámenes laboratoriales que dicen, un paciente con presión alta ya es un paciente inflamado. Paciente que tiene dolores articulares es un paciente inflamado. Paciente que tiene problemas con la memoria es un inflamado. Paciente que tiene trastornos comportamentales es un inflamado. Paciente que tiene colesteroles y triglicéridos muy altos es un paciente inflamado. Paciente que tiene glicemia o insulina fuera de patrón normal, sin ser diabético, ya es un paciente inflamado. Entonces, claro, tenemos, como ves, enormes cantidades de inflamaciones. El problema es que el paciente tiene que observar y el médico tiene que parar de ser aquel médico especializado en el dedo gordo, etcétera. Tiene que mirarlo al paciente como un conjunto. Porque cuando el paciente viene para consultar con un dolor en el hombro, este dolor del hombro puede no ser necesariamente del hombro, puede ser el hombro,
mas puede ser una artrosis de la columna cervical, puede ser una somatización de un robo de subclavia. Entonces tiene N situaciones que pueden llevar a ese dolor en el hombro. Y claro, na final de hipótesis poderá ser un dolor en el hombro. Pacientes que tienen diarreas constantes, comen y van al baño, comen y van al baño, y hacen colonoscopía, y les miran ahí adentro, y les hacen endoscopía, y no encuentran nada. Es normalmente se llama síndrome de intestino irritable. Hay una alta irritabilidad del dueño del intestino que le lleva a tener estos trastornos en la frecuencia y en la calidad de evacuación que esos pacientes van a tener. Entonces, claro, tenemos un monte de informaciones, como ves. Excelente información, querido doctor. En la parte final, en estos últimos minutos, ¿cuáles serían sus consejos para nuestra audiencia? Bueno, en verdad, si consejo fuera bueno, no era gratis, ¿no? Es decir, porque todo el mundo adora dar consejos. La primera cosa que inclusive me acuerdo haberlo comentado en Santa Cruz cuando estuve hace un mes atrás, menos de un mes, el tiempo se pasa muy rápido. Le dije, la primera cosa que tienes que hacer para controlar el proceso de envejecimiento es solo hacer aquello que te deja feliz dentro de la medida de lo posible. Y cuando estás obligado a hacer una cosa que no te deja feliz, hazlo lo más rápido posible y principalmente matarlo con la indiferencia, hacer indiferencia sin sufrir. Ahora, lógicamente, aprender a comer, mas comer de todo, sea feliz, come, mas no abusa de aquello que es ruim, abusa de aquello que es bueno y come lo que entra por los ojos en alguna medida para dejar al Me gusta el cerebro término feliz. que una vez conversamos, comer con placer, ¿no? Y comer con placer no es comer lo mismo todos los días. Puedo darme mi gustito y al otro día seguir con la alimentación, bueno, que sé que me hace bien, ¿no? Por eso que las dietas generalmente no funcionan, porque las dietas no son adaptadas a los gustos de los pacientes, sino son adaptadas a la literatura de revisión. Entonces, muchos pacientes obligados a comer algunas cosas que nunca comió en la vida por ser extremadamente saludable, como sabanete, y le cortan aquel flan que podría comer un viernes en la noche y que no haría mucha mudanza en la medida en que adaptaría su alimentación a una alimentación más adecuada. Excelente. Doctor, le agradezco por este tiempo valioso. Lo comprometo, por favor, porque queremos seguir aprendiendo. Hay muchos temas que podemos abordar y gracias, porque sé que está con pacientes. Gracias por habernos brindado estos minutos importantes. Bueno, yo que te agradezco por la oportunidad. Siempre sirve para dar una lavada en mi cerebro en el medio de y me distraigo. Así mis pacientes son muy pacientes. Yo ya avisé a ellos de que iba a tener ese corte hoy. Es siempre muy agradable para mí estar en contacto con tu público. Tengo muchos amigos por allá. Sí, le están mandando muchos saludos, le cuento, doctor. Dicen muchos abrazos, gracias al profesor he aprendido bastante, así que muchos saludos para usted con mucho cariño desde Santa Cruz, Bolivia. Igualmente para todos ustedes, a mis pacientes, a mis amigos, a mis colegas, a todos ellos. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento nos vemos nuevamente.